Desde el principio tú estás. Todas las cosas fueron creadas en ti. Eres quien llena todo, nada existiría sin ti. Sobre las nubes estás. En carne estuviste entre nosotros y contemplamos tu majestad. En el mundo estabas y todo fue hecho por ti, y el mundo no te conoció. Adonai.
todos saludáramos y poder dar inicio a este hermoso tiempo de charla de Nehad, que estamos aquí platicando en amor, sabiendo que nuestro Yeshua es Adonai y entendiendo todo esto. Entonces quisiera saludarlos primero y empezamos. Shalom, shalom, amados. Bueno, shalom para todos. Yo quiero darles un saludo muy especial a todos en este día y bueno, esperando que les podamos llevar una información que abra mucho entendimiento y muchas luces. Así que vamos para adelante con este encuentro en Ejad. Shalom, amada familia, que el Eterno les bendiga grande y poderosamente. Es un privilegio poder compartir en esta hora con ustedes y con las personas que el Padre reúne en estas charlas de Had, hoy con el hermano Eliud, con la hermana Liliana y con David. Muy contento de estar otra vez compartiendo con ustedes. Shalom, shalom. Shalom, buenos días, hermanos. Que el Padre me les bendiga a todos. Me da mucho gusto estar aquí también, junto con los hermanos Liliana, Diego y David, y con ustedes que nos pueden estar viendo, más los que vayan a ver esta transmisión más adelante. Quédense porque será bastante importante lo que vamos a ver. Esto es, a lo mejor nos vamos a tardar un ratito, pero creo que va a ser bastante importante de entender todo esto y dejar que el Ruach HaKodesh nos haga comprender la profundidad de por qué es que estamos nosotros creyendo en esto que se llama Ejad, no el Congreso Ejad, no las personas en una, entre comillas, organización llamada Ejad, que no es así, pero la verdadera unidad que el cuerpo del Mesías debe tener. Entonces, quédense con nosotros. Amén. Ahorita al principio, lo primero que dije no se escuchó porque estaba bloqueado el sonido afuera y varios hermanos empezamos a decir, no se escucha. Entonces, lo que vamos a hablar es de Ejad, amados. Queremos que quede muy claro, aún tú como congregante, tú como líder, tú como Roe, tú como parte de la casa de Israel, que entendamos que es Ejad. Esto yo sé que nació en el corazón de Elohim. ¿Y desde cuándo nació? Pues desde que Yeshua dijo que sean uno para que conozcan a Yeshua. Nosotros, en primer lugar, amados, queremos que sepas que Ejad es esta unidad en la cual queremos que el mundo conozca a Yeshua, que no conozcan a un ministerio, que conozcan a Yeshua. Y para esto nosotros nos unimos y empezamos a decir, a ver, ¿qué queremos? ¿En qué nos vamos a unir? Porque hay muchas cosas que puede ahí estar, entonces, ¿pero qué podemos unirnos? Y tenemos 10 puntos y es con lo que quisiera iniciar y de aquí poder dar plática a lo que es Ejad y qué es lo que pensamos y qué es lo que queremos que tú entiendas en esta unidad, que son 10 puntos específicos los cuales estas cosas nos unen. En primer lugar, creemos que Adonai es uno. Creemos que Adonai es uno y único. No hay dos, no hay tres, no hay cinco. Él es uno. Él es Ejad, como está en el Shema. Todos hemos escuchado el Shema. Y escucha Israel, Adonai es Elohim, Adonai uno es. Entendemos que Él es uno. Y como siguiente punto, entendemos que Yeshua es Adonai. Él es uno. Él es el mismo. No son dos, no es una dualidad. Él es uno y por lo tanto podemos nosotros entender que Yeshua es todo. Él es el Mesías, Él nos va a salvar, Él es Él es la imagen del Elohim viviente, Él es el único. Como tercer cosa, nosotros creemos en el poder de Ruach de Elohim, siendo Él mismo, pero ese poder en nosotros, esos dones espirituales, que se manifiestan mostrando su poder desde el principio de la creación. Él está en nosotros y creemos que Él, aún, como decimos, ¿no? Que Él se manifiesta con poder, teniendo la orden, obviamente en orden, conforme la Torá, y en nuestra vida. Punto número 4, creemos que toda la escritura, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Bereshit hasta Revelaciones, creemos que toda la escritura es inspirada por Elohim y por algo está ahí, por algo ese libro está ahí, por algo esas palabras están ahí. Todo fue inspirado por el Ruach HaKodesh y que no hay divisiones, no es como que el antiguo, no, es toda una palabra del Eterno revelándose a nosotros y por lo tanto entendemos que toda la palabra es clara e infalible y que nos enseña a hacer la voluntad del Eterno. Punto número 5,
creemos que la salvación es solamente a través de Yeshua Mashiach. Que todo lo que somos, que todo lo que vivimos es por Él y que a través de un sacrificio somos salvos. Y que guardamos la Torá por amor, por obediencia a Él. No para ser salvos, porque la salvación viene solamente a través de Yeshua Mashiach, como está escrito. Punto número 6, creemos en nuestra identidad. Creemos que somos pueblo de Elohim, somos Israel. Sabemos que como está escrito, la división de las dos casas, aún mucho más profundo después, con lo del hijo pródigo, de los dos hijos y todo lo que está escrito, o sea, no solamente es en el antiguo, es en el nuevo pacto, cómo Yeshua está hablando de los dos, del hijo que se va y el hijo que se queda. Creemos que somos nosotros, casa de Israel, y que estamos regresando a nuestro Padre a hacer su voluntad. Creemos en la Torá. Punto número 7, creemos en la Torá. Creemos que la finalidad de la Torá es Yeshua. Creemos que es una constitución vigente para nosotros. Creemos que la Torá es el instructivo para acercarnos a Él, para entender quién es Él, para conocerlo a Él, para nuestra vida. Como apenas platicábamos con el pastor Camilo, es conocer a Elohim, más aparte aprendemos a conocerlo a Él y nos acercamos a Él. La Torah es para conocer a nuestro Elohim. Punto número 8, entendemos y celebramos las fiestas, el Shabbat y las Moadim, conforme está escrito en Levítico, conforme lo que el Eterno ha ordenado. Sabemos que son fiestas y son celebraciones, son citas con Elohim, y es eterno estas fiestas. Punto número 9, creemos en las leyes dietéticas, en los alimentos kosher, todos comemos eso, conforme lo que dice Levítico 11. Sé que hay muchas otras leyes dietéticas y puede cada quien saber, pero nosotros sabemos y vivimos conforme lo que dice en Levítico 11. Y por último, sabemos nosotros que estamos hoy buscando, punto número 10, estamos como cuerpo de Elohim buscando las raíces hebreas de la escritura, las raíces hebreas de nuestra fe, no cualquier raíz hebrea, porque si nos ponemos a buscar raíces hebreas, llegamos hasta quién sabe dónde, ¿no? Hay muchas raíces hebreas que podemos conocer, pero no, estamos buscando las raíces hebreas de nuestra fe, de la Torah, de la escritura, de Yeshua. Estamos buscando las raíces hebreas de la escritura. Entonces, estos son los 10 puntos resumidos de lo que creemos, de lo que somos como Ejad. Y queremos hablar de esto y que quede muy claro, amados, aquellos que están viéndonos y aún aquellos que se van a añadir, porque sé que cada vez se van añadiendo más ministerios, podamos estar claros de por qué lo hacemos. Entonces, pues vamos a platicar un poquito de esto. Bueno, amado David y demás panelistas que están acá, el resumen es muy claro y podemos llamarlo los puntos de motivación que nos dieron a nosotros la idea de que sí nos podemos poner de acuerdo en el propósito del Padre Eterno. Son puntos muy básicos, pero que abren una estela de pensamiento en medio de las personas que se preguntan qué es Ejad. Nosotros creemos que esos 10 puntos nos permiten a nosotros de manera balanceada hacer equipo, trabajar juntos, como lo hemos dicho desde que empezamos a trabajar en Ejad, es dejar nuestras agendas personales a un lado, que es algo muy difícil, pero lo estamos logrando para que ahora como hermanos, como una unidad en el Mashiach, podamos alcanzar una buena porción del remanente que está entre las naciones, que es casa de Israel. Basado en estos puntos, nos enfocamos en unirnos, pero esa unidad nos rompe con la diversidad. Es decir, Dios ha dado a cada uno de nosotros como ministro y como pastor, y me gustó mucho eso, pastor David, que este video quede como un llamado. Además, ministros y pastores, guías, maestros en la internet, que ven que en esos 10 puntos nos podemos poner de acuerdo, pero no queremos romper
o que Ehat venga a romper con esa diversidad en lo que el Padre le ha dado a cada uno para desarrollar su ministerio, porque creo que eso es lo que enriquece verdaderamente el hecho que podamos tener un alcance. ¿Por qué? Porque yo creo que Liliana, que conoce tanto del área psicológica también por su profesión, sabemos que la figura del rostro, el tono de voz, la empatía que cada uno pueda emanar en su discurso o en su enseñanza, crea un grupo de personas específico que le gusta recibir de parte de uno. Y los que yo puedo alcanzar no son los mismos que Eliud puede alcanzar, que Liliana puede alcanzar. La identidad que se crea con el pueblo, con la casa de Israel, con un líder o con el otro, en eso se establece esa riqueza que el Padre le da al cuerpo del Mesías para poder cumplir con la función tan amplia que tenemos en medio de tantas culturas. Entonces, la invitación que queremos dejar plasmada en este video es que en EJA hay un espacio para todo aquel que tenga la capacidad de reconciliar. A nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación y esto forma parte de esa conciliación para que podamos hacer equipo y esos 10 puntos se convierten en una matriz de evaluación personal. Si estoy capaz de caminar en esos 10 puntos, yo puedo ser parte de HAT. Si no estoy de acuerdo con ellos, ¿para qué me voy a meter en el fenómeno? Y puntos que sé que van a tocar ahorita la amada Liliana y Eliud con respecto a que nos enfoquemos correctamente y no veamos esto como otro sistema ecuménico que pudiese estarse gestando en nosotros, contrarrestando lo que el Vaticano y todas estas entidades globalistas están haciendo. No, aquí es la agenda del Padre y los puntos teológicos más importantes que se deben mantener en la Escritura. Adelante, amados. Gracias por permitirme compartir aquí en EJAT. Shalom. Está apagado su micrófono, amada. Ahí está. Y estaba diciendo que siguiera el Eliud. ¿Sigo yo entonces? Ok. Gracias. Bueno, pues cuando iniciamos este proyecto más en forma, que fue con el Congreso, ¿no? Pero realmente nos sentamos con más tiempo porque andábamos muy apresurados porque venía el Congreso, pero nos sentamos un poco más con tiempo para platicar momentos antes del Congreso y luego días después estuvimos orando y estuvimos llegando a conclusiones que ya teníamos, pero no habíamos asentado por escrito, porque se trataba de que no nos íbamos a juntar nada más por el hecho de que sí, solo que habíamos platicado, pero no habíamos tenido la oportunidad de dejar esto como que por escrito. Y cuando ya lo hicimos, algo bien poderoso sucedió. Esto es para testimonio de quien nos puede estar escuchando. Es que nos pusimos la encomienda de que traeríamos cada quien algunos puntos doctrinales, si se puede decir, de lo que nosotros creíamos o pensábamos y cómo nos desarrollamos como ministerio. Y todos coincidimos casi en las mismas cosas, casi hasta en el mismo orden. De las 10 cosas que usted ve en esta lista que mencionamos, que sería bueno que les pasáramos por ahí el PDF también a la gente. De las 10 cosas, yo creo que entre el pastor Diego y el pastor David y yo, porque la hermana Liliana también lo tenía por ahí, ella era la que nos estaba dando la directriz y todos nosotros, sí, yo lo tengo en el 1, lo tengo en el 2, lo tengo en el 3. Prácticamente como 6 de 10 estaban en el orden, en el mismo orden para todos nosotros, sin nosotros habernos consultado en respecto de cuál era los puntos petitorios o los puntos de doctrina que creemos. Lo que le habla a usted de que esto no fue inspirado por nosotros, ni fue inspirado por alguna persona humana, sino el mismo Ruach HaKodesh a todos nosotros en nuestros caminares personales nos llevó a comprender esto a lo largo de los años. Y el día que platicamos sobre el tema, teníamos armonía.
Entonces eso es muy necesario que lo tengamos, porque si usted, dijo el pastor Diego, si usted de entrada dice, a mí me gusta todo esto que están haciendo, pero le presentamos la doctrina y dice, ah, no, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Ah, no, a mí me parece que son demasiado rigoristas con esto de que las leyes de comer, no, o sea, yo puedo comer puerco. Bueno, entonces ya empezó mal, porque no podemos estar nosotros creyendo esto y poner, en inglés se dice compromise, o hacer como que menos cierto punto con el propósito de que seamos más. No, no podemos estar unidos en un sacrificio de la verdad, o no podemos estar unidos en un socavar la verdad nada más por el hecho de que querer ser muchos. Debemos estar unidos con la verdad. O sea, ese es el vínculo que debemos tener. El verdadero amor que viene de Adonai, que es el que te motiva a guardar los mandamientos, es el vínculo perfecto. No puedes tener una unión basada en compadrazgos, una unión basada en que, ¿sabes qué? Este es mi amigo y me gustaría que estuviera. No, estamos unidos porque el Ruach HaKodesh nos trajo y él agrega a quien deba ser agregado, nada más. Entonces, lo que hablaremos en esta ocasión es algo profundo trataremos a lo mejor no de ver punto por punto todo porque pues no, estaríamos aquí horas y horas, pero sí dar una idea general para que usted pueda entender el espíritu de las cosas, por qué es que estos puntos son tan esenciales que comprendamos y entendamos que todo esto es un caleidoscopio, es decir, todos somos distintos, todos tenemos formas de vivir distintas, formas de ver el mundo distintas, trasfondos distintos, lugares donde vivimos distintos y edades distintas, por lo tanto no somos personas iguales y no tenemos audiencias iguales, lo que significa que si nosotros siendo tan distintos podemos llegar a un punto en común, no diciendo, no, pues no, nos vamos a unir en lo que estamos de acuerdo, pero hay cosas que estamos en desacuerdo. No es necesariamente estar en desacuerdo, solamente son aplicaciones personales de las cosas, porque el fondo debe unirnos y la forma de cómo se desarrolla tal fondo esa es la dirección del Ruach a cada quien. Esto habla el que seamos distintos, pero uno al mismo tiempo no habla de ser incongruentes, habla de la Biblia, de que Adonai nos hizo completamente distintos porque Él sabe que somos miembros distintos del mismo cuerpo. Entonces, eso es lo que podemos decir nada más de inicio. Todos nosotros, cuando hablamos sobre este tema, nos sorprendimos de cuánto teníamos puntos en común, este punto, porque todo lo teníamos casi en el mismo orden. Es algo que quería mencionar yo. Amén, amén. Bueno, yo quería que hablara primero Eliud precisamente por lo que nos acaba de decir, porque Eliud nos da el inicio de este grupo EJAD, pero yo quiero hacer referencia a 20 años atrás. Quiero irme a 20 años atrás y quiero hacer referencia a un cambio inmensamente grande y serio que yo he vivido en esta experiencia del tiempo. Cuando yo comencé, cuando el Eterno me reveló las raíces hebreas hace 20 años, yo participaba, porque en el mundo latino no había nada, pero en el mundo americano sí, yo participaba de todas esas conferencias que se hacían en un estado y en otro. Yo no sé a cuántos estados y a cuántas conferencias viajamos mi esposo y yo. En ese entonces, pues lógico, ustedes saben que él partió, pero él siempre fuimos, porque los dos eran los que estábamos en el proyecto. Pero saben una cosa que nos llenaba el corazón, era que en cada conferencia que íbamos, salíamos llenos primero de la presencia del Ruach. Segundo, de esa sensación maravillosa de saber que éramos la casa de Israel. Entendíamos perfecto las dos casas de Israel, entendíamos nuestro propósito, nuestro sitio. Nosotros sabíamos por qué nos estaba trayendo el Eterno. Yo recuerdo que en muchas de la música que se manejaba en aquel entonces, en estas conferencias,
siempre estábamos hablando de la restauración de las tribus, de todo. O sea, nosotros regresábamos a la casa, pero con una fuerza para salir, entendiendo a Yeshua como nunca antes, mucho más grande, si se quiere, de lo que lo veíamos, aunque lo veíamos inmenso y lo teníamos en la vida. Pero ¿qué ha pasado con el tiempo? Que la mayoría de los maestros empezaron por la presión de la casa de Judá. Empezaron a dejar atrás las dos casas de Israel, porque era presión. Yo esa presión la he recibido 20 años. Así que eso para mí no es extraño. Yo sé de dónde viene la presión. No, porque la casa de Judá se enoja. Bueno, como yo siempre digo, los quiero mucho, que se enojen, pero a mí me interesa más que nos enoje el Eterno. Entonces, ¿qué hacía el tema de las dos casas? No, por ejemplo, para dar un ejemplo, nos daba identidad. Nosotros sabíamos por dónde íbamos. A nadie se le ocurría irse a convertir al judaísmo, por ejemplo. Entonces, eso se fue perdiendo porque muchos maestros empezaron a echar para atrás para complacer a Judá. Yo entiendo el amor y entiendo la buena intención, pero definitivamente recuerden que el Eterno nos llamó a vivir en su palabra y a caminar en su palabra. Lo mismo pasó con el tema de Yeshua. Cuando asistíamos a esos primeros congresos, que eran muchos en el año, no era uno, eran muchos en el año, nosotros íbamos y aprendíamos tanto de Yeshua, pero como dice la Escritura, todo lo podíamos confrontar en la Escritura. Entonces regresábamos llenos de información, llenos de gozo. Pero ¿qué pasó? Otra vez se empezaron a tratar de conciliar, no con el Eterno, el conocimiento, sino con la casa de Judá. Entonces ya empieza que ya no es un Yahid, ya no es un Ejad del Eterno, es un Yahid, como dijo Ramban. Entonces empiezan las diferentes opciones, ¿no? Entonces el Mesías va a ser un hombre. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues inventémonos que es hijo de José. Entonces, porque así mantenemos la armonía, la unidad con la casa de Judá. Entonces, no, yo no creo que sea un hombre, yo creo que es divino. Entonces, digamos que es divino, pero resulta que seguimos proclamando que el Eterno es uno y hablamos de dos seres divinos. Entonces, es una contradicción tan grande que ¿qué es lo que ha traído como consecuencia en este tiempo? Una pérdida de, digamos, de entusiasmo y de amor que se nota en el alrededor del pueblo. Mire, hoy la gente viene y la gente está aprendiendo, y sí está aprendiendo, pero espiritualmente va muriendo. O sea, ese anhelo de estar en la presencia del Eterno, de conocer su palabra, de conocer todo, se ha ido acabando. Esto ha hecho un daño muy grande y realmente por eso la importancia de volver a estos puntos fundamentales. Solo esta parte la termino con esto. El punto clave es que dice el Eterno en su palabra, en la Escritura, acerca de todos los temas. Porque cuando nos alejamos de la Escritura es cuando caemos en lo que ha caído hoy el movimiento. Yo hablo con muchos pastores que están hoy, están entendiendo el mensaje hoy. ¿Cuál es el problema? La confusión que tienen. Pero es que, oiga, un momentico, ustedes no se ponen de acuerdo. Ustedes, uno dicen que son dos, otro dicen que es uno, otro dicen que Yeshua, para decir que el Eterno es uno, entonces que Yeshua es un hombre. Pero en esa confusión, ¿qué hacemos? Yo siempre les digo, la única solución es volvamos a las Escrituras, porque las Escrituras son lámpara a nuestros pies y lumbrera al camino. Si yo puedo sustentar lo que enseño en la Escritura, yo voy por un camino seguro. Todo tiene sentido y lo más importante, todo toca el corazón, porque recordemos la promesa del Eterno. El Eterno pondrá su Torah en nuestro corazón, pero la que está escrita, la Torah que tenemos en la mano, esa es la que va a poner en el corazón. Las enseñanzas de hombres, lo advirtió el profeta Jeremías, son cisternas rotas que no retienen agua. Esas enseñanzas pasan como si a uno le estuvieran enseñando por allá cualquier otra materia diferente. Esos son cisternas rotas. La que transforma la vida es la Torah. Así que yo espero que a través de este día, de las diferentes intervenciones
quede mucho más claro todavía qué es el Ejad, quién es el Ejad. El Ejad es el Eterno. Todo gira alrededor del Eterno únicamente, no de hombres. Así que vamos adelante con Amén, con el amén. tema, que yo sé que hay muchas propuestas buenas. Sí, de hecho, creo que eso es muy importante que todos entendamos. O sea, los que están viendo, yo sé que a lo mejor están dentro de una comunidad, a lo mejor están en MC, en Oceana, pero a lo mejor están en otro lugar o en otra parte o están solos. Y el Eterno, yo creo que en este tiempo, ahora sí que puso en su corazón el unirnos, el poder ser uno. Yo sé que esto nació en el corazón del Eterno. ¿Por qué? Porque al momento de empezar a caminar en Ejab, ha sido solamente por el Eterno. O sea, no ha habido ningún problema, todo ha ido avanzando, aún las fechas, como que todo se ha cuadrado. Por ejemplo, hemos platicado de esos detalles y son sobrenaturales. Y sabemos que esto es el Eterno llamando a su pueblo, hacia Él, a entender, precisamente por eso se llama Ejab, entender que Adonai es uno, entender que Yeshua es Adonai. Entonces nos preguntan, y creo que es una pregunta muy válida, ¿esto es como el ecumenismo mesiánico? ¿Esto es como el ecumenismo en las raíces hebreas? ¿De eso se trata Ejab? No. Ejab se trata de que podamos ser lo que Elohim siempre ha querido que seamos. Seamos un pueblo, no dos, no tres, no muchas denominaciones, seamos un solo pueblo con un mismo sentir, con Yeshua a la cabeza. No nadie más, no ningún hombre. Por ejemplo, ahorita estamos nosotros 4 que fuimos de los primeros que empezamos con el primer congreso. Esto el Eterno lo puso desde el año pasado, que empezamos a conocernos, que empecé a hablar con algunos de ustedes con la problemática de ver cómo la gente que está creyendo en las raíces hebreas se aleja de Yeshua. Porque es una problemática muy fuerte. Como cristianos, empiezan a conocer un poco de raíces hebreas, después empiezan a meterse al judaísmo y terminan negando a Yeshua. Y ese es un ciclo que se empezó a ver en muchas comunidades, en mucha gente, y creo que a todos nos tocó de cerca. Entonces, viendo eso, dijimos, no, entendemos que Yeshua es uno, que Yeshua, como está escrito, Él es uno, y a partir de ahí, por eso es Ejab, porque entendemos como está escrito, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, que sean uno. En hebreo uno es Ejab. Entonces de ahí nació y decir, ok, ¿de qué trata Ejab? Que todo el mundo sepa que Yeshua es uno con Adonai, y que nosotros somos uno. ¿Para qué? Para que todo el mundo conozca de Yeshua. No para que todo el mundo conozca a Diego y Guita, o me conozca a mí, o conozca a Eliud, o conozca a la realidad. No. Ejad se trata de poner en alto que Yeshua es uno. Que Yeshua, el objetivo de que seamos uno es de que Yeshua es Ejad. Yeshua es Adonai. Esa es la oración de Yeshua. Que todos vean que ellos son uno para que me conozcan, para que te conozcan, para que sepan que somos uno. De eso se trata Ejad. Por eso, Ejad solamente ha sido aquellos que estamos caminando como punto número 1 y 2, entendemos que Yeshua es uno. Eso es la primera unidad que ha sucedido con cada uno de los ministerios. Que vimos la problemática de algunos otros ministerios que platicábamos, lo cual decíamos, es que la gente hoy está separando a Yeshua, está haciéndolo menos, y de eso trata todo. Toda la escritura, desde Génesis, habla de Yeshua. Todos los códigos hablan de Yeshua. Ahí está en la Torá el nombre de Yeshua. En todas partes encuentras a Yeshua, su redención, todo. Es ilógico que no sea Él uno. Ahí está todo. Y al ver esto, el Eterno nos llevó, y sin saber, la verdad, yo sin saber que este año iba a ser lo del ecumenismo, porque aparte después, ¿no? Yo me entero de que el Papa quería hacer este año, ¿no? Que gracias al Eterno se ha pospuesto, que este año iba a ser lo del ecumenismo. Y antes de esto, el Eterno nos empezó a trabajar acá con nosotros en que únanse. Y créanos, amados, es más fácil estar solos. ¿Por qué? Porque no tienes a quién darle cuentas, no tienes que andar discutiendo con nadie, tú enseñas lo que quieres enseñar y sin problemas. Es más fácil. Pero es más difícil poner a Yeshua en alto. Es más fácil el hombre seguir al otro hombre. Es muy fácil. Es muy fácil ver lo que otra persona dice. Es muy fácil. Es difícil
escuchar la voz de Elohim. Eso es lo difícil. Y eso es lo que cada uno de los de Hab hemos dispuesto. Humillarnos nosotros, así como dijo Juan el Bautista, Yohanan Hamadbil, que menguemos nosotros para que Él crezca. De eso se trata Hab. Ser uno, pero que Él crezca. Ser uno para que el mundo conozca de Yeshua. Por eso es el punto número 1 de Hab. Que todo el mundo sepa que Yeshua es Adonai. Y es lo que queremos hoy decirles a cada uno de ustedes, que entendamos que tú y yo, aunque estamos con diferentes o que nos hemos sentido unidos con X pastor, por ejemplo, como el pastor Diego decía, ¿no? Por las formas, por el carácter, por las ideas, te vas uniendo. Pero eso deja a un segundo plano. ¿Por qué? Porque el primer plano es de que somos un pueblo para que el mundo conozca que Yeshua es Adonai. Eso es un punto en lo cual nos fue uniendo a nosotros. Y lo que estamos impartiendo a través de este video es una alta y elevada dosis de identidad. Cuando nosotros leemos a profundidad el capítulo 17 de Juan, es identidad en las dos direcciones. Identidad de manera horizontal e identidad de manera vertical. Estamos cubriendo el área más grande de identidad que el Padre establece para los suyos. Y él es el que estableció sobre los suyos el anhelo de Hat. Ese es el anhelo del Eterno en su pueblo, establecer esa unidad. Y ya nosotros como un pueblo con identidad, entonces saber quién es ese que nos está alineando a todos los propósitos establecidos. Y eso motiva, eso alegra, eso nos permite a nosotros como ministros que si fuéramos a dar el reporte de cómo fuimos llamados cada uno de nosotros, historias totalmente distintas, testimonios totalmente distintos, lugares y tiempos totalmente distintos que hacen de nosotros un matiz que no pudiese congeniar con nadie. Pero ahí es donde está la multiforme gracia del Padre, como al establecernos en tan amplia diversidad, hoy nos empieza a unir a través del recurso de su anhelo y deseo como gestor de este retorno, porque el gestor del retorno es el Padre. Ya el Padre es el que está atrayendo a los suyos. Nosotros nos tenemos que encontrar en este retorno porque se está cerrando el cono de avance. Él trae, pero al ir acercándolo a él nos tiene que unir la misma dinámica de acercamiento. Entonces, es muy importante que los hermanos que nos escuchan, y esto es una pauta que quiero dejar para el resto de ministros y pastores que hoy conforman parte de HAT, y es el hecho de que nosotros tenemos que en nuestro discurso personal mostrar la pauta de diferencia que existe en este concepto de unidad que el Padre siempre anheló para su pueblo, al famoso concepto hoy del movimiento de las raíces hebreas, el movimiento de las raíces hebreas, porque es tan amplio el movimiento, y tú lo dijiste, son muchos los que se pueden apoyar en la frase raíces hebreas para tratar de tener lugar en el movimiento. Y el pueblo es el que tiene que educar el oído y decir, ven, ellos no nos pueden dar a nosotros esos 10 puntos para identificar verdaderamente quienes defienden esas 10 posturas bíblicas y pudiéramos publicarlo, amado Pastor David. Estos son los puntos que nos permiten a nosotros hacer ejad con el Padre, con el llamamiento que le hace a su pueblo, para que el pueblo también esté enterado, hombre, qué puntos son importantes a la hora del retorno que el Padre está haciendo en este tiempo. La congruencia la tocó el amado Eliud. Ser congruentes con este mensaje. Y de eso
depende un proceso de madurez de todos nosotros. Pero esa madurez se tiene que dar primeramente en los ministros. Es decir, este grupo de pastores, ministros y líderes, que sí, nosotros debemos ser congruentes y decirle, no, espérate que nosotros tenemos que obedecer a nuestro pastor, Yeshua HaMashiach. Y yo creo que tú no estás haciendo las cosas con la altura, la dignidad. Y de la misma manera, honrar al que está haciendo las cosas bien hechas. Ven, te felicitamos por lo que estás haciendo. El Padre te está usando poderosamente. Y de esta manera, ver que si los ministros de Ejad, líderes, pastores, maestros, tienen esa madurez, es una madurez entonces que podemos ver que el mismo Ruach va a derramar sobre el resto de hermanos que están aprendiendo y recibiendo a través de nosotros. Ahorita las cargas de enseñanza, el Padre le ha placido que sean a través de la internet, porque todo este proceso de pandemia lo que nos ha permitido a nosotros a través de estos medios es llegar muy lejos. Y eso es una bendición grande. Gracias, ¿no? Lo que nosotros podíamos acaparar en la ciudad donde estábamos a través de los 4 muros que nos rodeaban y una pequeña publicidad familiar que se hacía, no se compara con lo que este fenómeno de pandemia está haciendo a través de los medios. Son constantes las llamadas de personas, de familias que han despertado a la verdad. El Ruach les ha traído la verdad a través de los medios de internet. Entonces, qué importante es que nosotros acá en Ejad podamos tener toda esa plataforma de alcance bien diseminada a través de esos 10 puntos para entregarle a cada hermano que se acerca la información correcta para que pueda transitar, porque esto es un programa de transición, pasar del sistema religioso tradicional del que viene, porque ustedes saben que son miles de sistemas tradicionales, y poder tener una identidad como pueblo. Yo soy Israel. Ya no soy de esta iglesia, ya no soy de esta denominación, ya no soy de este pastor, no, yo soy Israel y conozco a mi Elohim, conozco a mi Dios, conozco a mi Salvador. Y esto a nosotros nos motiva y queremos dejar este video para que usted se motive a buscar esa identidad que tanto le hace falta al pueblo del Eterno. Gracias, amados. Sí, sí. Sigo yo, ¿verdad? Sí, sí, no, que espera, sí. Para al menos ir coordinados, creo que me toca a mí. Cuando los apóstoles vieron en la escritura que el número de creyentes que venían del trasfondo gentil estaba aumentando, se gestó con ello también la necesidad de poder ordenar a los gentiles a una transición hacia la Torá. En la transición que nosotros vemos que ellos, o la transición, o sea, los primeros pasos de tal transición los vemos en Hechos 15, que es lo que el cristianismo por mucho tiempo nos hizo creer, que significa, es lo único que como gentil tienes que guardar, y todo lo demás es imposición de gente que son judaizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más alejado de la realidad, pero entendemos por qué la gente lo ha malinterpretado, claro. Entonces, cuando los apóstoles se sientan a platicar aún junto con los otros creyentes en Yeshua que no compartían la posición de solamente tener una transición leve rumbo hacia la Torá, sino que había otros que decían, no, es que la conversión tiene que ser solamente a través del paso del judaísmo, porque ellos no entendían la identidad de las 2 casas de Israel, porque para ellos era solamente eres Judá porque Efraín o Israel ya fue desterrado, no puede ser pueblo. Y no entendían lo que Pablo menciona como el misterio del evangelio, que es lo que a él y a Bernabé se les mandó a predicar. Entonces, Lucas te relata en Hechos, ¿sabes qué? Pablo y Bernabé tuvieron un conflicto con los otros y a todos los apóstoles dijeron, ok, vénganse para acá, vamos a platicar aquí, todos nos vamos a poner en una sola línea porque necesitamos saber qué es lo que se está predicando, porque ustedes andan en el mundo y la gente a nosotros nos llega con que Bernabé y Pablo predican esto y estos otros predican aquello. Entonces, vamos a ver de qué estamos hablando. Y llegaron a la conclusión
tras haber escuchado a Pedro, a Santiago y a todos, Santiago, que es muy listo y era como que el maestro de ceremonias de la reunión, dice, ¿saben algo? No les inquietemos a los nuevos, a los gentiles, pero no se refiere a los gentiles que viven como gentiles, sino a los de trasfondo gentil que vienen a conocer y que son israelitas ahora. No les inquietemos a tantas cosas en este momento, porque con 4 cosas que puedan hacer es suficiente, que se alejen de los pecados sexuales, que se alejen de los sacrificados a los ídolos, de lo ahogado y de la sangre. Y luego dice en el 15:21, si no me equivoco, dice, porque a Moisés se le predica cada Shabbat en la sinagoga. Y eso es bien poderoso porque es la parte que no decimos nada. Pero él está diciendo literalmente que se da por sentado que todos los gentiles cada Shabbat irían a la sinagoga donde les dirían la Torá de manera constante y gradual, donde van a ir aplicándola en su vida. Entonces lo que te está diciendo es, muchachos, no nos metamos en problemas. ¿Para qué les empezamos a decir ahorita que tienen que hacer esto o hacer aquello porque la Torá lo dice? Se sabe que o sea, sí, la Torá lo dice, pero no son puntos esenciales de entrada. Pero si ellos vienen con una manera de pensar pagana de que vamos a adorar significa tener una orgía, mejor lo primero que les digamos es, esto no se hace aquí. Estos son los puntos con los cuales te tienes que despojar para decir, ya tienes el pie adentro. Ya, la gracia para ser parte del pueblo de Elohim ya se te la dio, se te dio a través de Yeshua. Ahora, estas cosas, tenlas en cuenta. Si tú puedes compartir con nosotros y estar de acuerdo en hacer estas 4 cosas para inicio, ya estás entrando en el camino correcto. Lo demás viene con el paso del tiempo. Esas mismas cosas, amados, que nos escuchan, son las mismas cosas que estamos tratando de nosotros hacer en este momento. Cuando le decimos son 10 cositas, no le estamos diciendo, tiene que creer como nosotros. Le estamos diciendo, simple y sencillamente, estos son los puntos que a nosotros nos han hecho comprender que la escritura, o sea, estos son los puntos que nos unen porque es la forma en la cual la escritura nos lo ha mostrado. Y esto hace también que haya una diferencia con otras personas que predican lo que usted escuchará que nosotros también predicamos, que son lo que dicen raíces hebreas. Entonces, el hecho de que haya, entre comillas, raíces hebreas o movimiento de las raíces hebreas no significa que todas las personas que predican raíces hebreas predicamos lo mismo. Pero nosotros, por la dirección que el Ruach nos ha dado, hemos podido llegar a esta conclusión y nos hemos encontrado siendo individuales en todos lados, pero Él nos unió para que todos tengamos esto. Y si usted congenia con nosotros, sepa que estas mismas cosas usted también debería considerarlas. No que debe creerlas, sino debe ponerlas en consideración. Y si usted, tras orar y tras estudiar, llega a las mismas conclusiones, bienvenido, usted está en el camino donde estamos nosotros. Pero no todos los que predican raíces hebreas predican como nosotros. Nosotros no podemos hablarle por lo que otras personas piensan. Le podemos hablar en este momento por lo que pensamos nosotros 4 y las personas que también son agregados ministerios al ministerio Ejad, porque sabemos que han pasado por esta misma directriz, porque es lo que Adonai nos ha mostrado. Pero no todos los que predican raíces hebreas hacen esto. Y antes de darle lugar para alguien más, quisiera mencionar también esto. Es muy importante que hay una gran diferencia entre lo que estamos tratando de ser nosotros y lo que hace el movimiento ecuménico. Por causa de que pensamos, no, pues son ecuménicos porque se están uniendo. Sí, pero no. Es decir, el enemigo no, la forma en la cual Satanás trabaja no es haciéndote algo flagrantemente contrario a la escritura. Ajá. Satanás trabaja haciendo algo muy similar a la escritura, pero adulterado. Porque si nosotros pensáramos que él trabaja flagrantemente distinto a la escritura, es decir, si la escritura es blanca y Satanás fuera negro, nadie se iría con Satanás. O sea, es sencillo, es facilísimo de entender. Pero dice la escritura que se viste de ángel de luz, porque él conoce las cosas, conoce la escritura, sabe cómo funcionar. Entonces lo que hará es presentarte un sistema o no solo hablando en este caso de la unidad del cuerpo del Mesías, pero en general, en cualquier cosa. Usted la puede utilizar en cualquier lado para entender la obra del enemigo. La obra del enemigo es casi igual a la obra de Elohim, pero adulterada. Y solo si usted conoce la escritura sin adulteración, entenderá la diferencia entre el blanco y el blanco medio beigezón. Porque el enemigo no trabaja siendo completamente distinto. Solo aquellos que ya entendemos la diferencia entre uno y otro, sabemos que lo puro de la escritura es distinto de lo adulterado. Pero si usted no lo sabe, usted va a pensar, pues es igual. Entonces la gente, como venimos de un sistema donde
donde lo terminamos odiando de tantas cosas que entendimos mal, cualquier cosa que se parezca en cierta forma a lo que se hizo en algún momento pensamos que es malo. No, mi amado. Aquí la cuestión está en que nosotros estamos tomando los métodos del enemigo. Es que el enemigo tomó los métodos de la escritura y los adulteró para que ahora tú tengas tanto miedo de caer en esas mismas cosas, pero lo que terminas haciendo es que te estás protegiendo de todo lo que crees que es malo y a todo le dices pagano y a todo le dices del demonio, cuando deberías ir a la escritura y darte cuenta que cuando haces lo de la escritura, tal vez los otros van a terminar haciendo vas a terminar haciendo cosas que parecerían lo que hacías antes, pero ahora como la escritura lo estableció, porque el enemigo toma los métodos de la escritura para valerse de lo que él quiere y de la ignorancia de la gente para enseñarles doctrinas equivocadas. Entonces, si usted está de acuerdo con estos puntos, está en el camino a la transición correcta y de acuerdo con nosotros también. No es como que, o sea, tiene que seguirlo con nosotros, sino que estudie la escritura y si esto lo lleva a entender, está muy bien. Es más, puede ser que usted esté creyendo los mismos puntos y diga, pero yo no soy para, o sea, siendo ministerio, yo no soy para estar en el grupo de HAT. Está muy bien, no hay problema, pero le pedimos que al menos considere esto para que usted pueda llevar una directriz correcta y que si alguien le dice, hermano, vi un video de la hermana Liliana, no diga, no me gusta porque sino que sepa que aunque usted no está en el EJAD, de todas formas puede usted estar tranquilo con los videos de alguno de nosotros o un mensaje de alguien y sabe que estamos en la misma línea. Y, o sea, eso, no que se parezca, el hecho de que hagamos esto de acuerdo a la escritura y se parezca a lo que hacen los ecuménicos no quiere decir que somos ecuménicos, quiere decir que ellos adulteraron lo que la escritura establecía. Sí. Yo quisiera enfatizar algo y hablarle en este momento a los pastores que están regresando a las raíces hebreas, digamos en general, a los pastores cristianos que están escuchando el llamado en este momento. Nosotros sabemos que este proceso es un proceso difícil, el proceso cuando usted como pastor se para y le dice a la congregación, oiga, estábamos haciendo cosas que no eran correctas, ¿cierto? Hoy estamos entendiendo, eso es un choque fuerte, tanto para el pastor como para las ovejas. Lo fue para nosotros, entender que lo que nosotros, porque no podemos olvidar que el Eterno nos quitó un velo a todos, entonces de ahí partamos. Entonces, mi llamado a los pastores es este. Estamos hablando de las escrituras y de las bases de la que el Eterno nos dejó en su palabra. No hay un mejor recurso para manejar ese terremoto que se hace dentro de la congregación cuando se descubren las raíces hebreas que poderle presentar sustentado en la escritura lo que usted les está diciendo hoy, pero en la misma Biblia que la gente tiene en sus manos. Mire, yo lo he probado en todos estos años, no, les digo que no hay ni una enseñanza que yo haya dado que yo no la pueda sustentar dentro de esta Biblia, de la misma que tuve siempre. Y esa es un arma poderosa. Que ¿cómo me va a decir usted ahora que Yeshua es un ejad con Yahweh, que Yeshua es Yahweh? ¿Cómo me va a decir que él es un ejad? Sí, se lo puedo probar. Y cuando yo le puedo mostrar de Génesis a Apocalipsis que es un ejad, que no hay dos seres divinos, que es un solo ser divino, Yud-Hei, Vav-Hei, Elohim de Israel, y que Yeshua es su palabra, su imagen visible, su brazo derecho, el Salvador, el Redentor, todo eso. Entonces, cuando yo le puedo mostrar los textos sin añadir, sin quitar, sin echarle un discurso largo, sin tener que ir a la historia, sin tener que ir a países extraños, a culturas extrañas. No, yo no tengo que ir a nada. Yo le abro la palabra y le muestro dónde dice. Mire, anoche en la enseñanza del estudio de Isaías, del libro de Isaías, veíamos una frase que solo la entiende uno cuando uno comprendió el ejad, y son herramientas tan valiosas. Cuando el Eterno, hablando de los tiempos finales, dice, y ustedes entonces conocerán que yo, Yahweh, soy su Salvador y su Redentor. Si uno ya analizó lo que significa Salvador y Redentor, si uno ya sabe que el Redentor tuvo que haber pagado el precio, si uno ya entiende que el Redentor y el Salvador es Yeshua, pero un momentico, aquí me está diciendo que es el Eterno.
Cuando entendemos el ejá, todo tiene sentido y no nos tenemos que apartar de la escritura. Lo mismo sucede con la identidad. Si usted va y le dice a su congregación que, bueno, vamos a aprender las raíces hebreas, usted le está diciendo, le tiene que decir, porque tienen que ir a la escritura cuando Yeshua dijo que él había venido a sellar el nuevo pacto. ¿El nuevo pacto con quién es? Por ejemplo, con la casa de Judá y la casa de Israel. Nunca lo habíamos leído antes. Entonces, no hay un pacto con gentiles. A ver, pongamos el punto del pastor. Usted como pastor, ¿qué va a hacer? Le va a decir a la gente, mire, es con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Quiénes son la casa de Israel y la casa de Judá? Y le va a dar toda la historia desde el mismo Génesis. O tiene la otra alternativa, venir a la que se está presentando hoy. No, Israel es solo la casa de Judá. Ustedes siguen siendo gentiles, son judíos y gentiles. Entonces, yo le voy a decir a la congregación que estábamos equivocados. Oiga, pero un momentico, tenemos que ajustar esto. Pero resulta que ustedes siguen siendo gentiles, porque solo Judá es la casa de Israel. Pero al mismo tiempo le está diciendo, el nuevo pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá. Y entonces los gentiles, ¿para dónde? Ya les está hablando de la Nueva Jerusalén, 12 puertas, ¿por dónde van a entrar? ¿Qué le dice el pastor? ¿Qué va a pasar con las ovejas? La confusión va a ser absoluta y total. ¿Qué van a pensar las ovejas? Este pastor no tiene ni idea ni de dónde viene ni para dónde va. La diferencia es cuando el pastor le puede decir, esto estaba escrito en la profecía, que sería restaurado Israel. La última pregunta que los discípulos le hicieron a Yeshua. Y hoy entendemos cada palabra de Yeshua, cada palabra del Eterno. Hoy entendemos cuando el Eterno dice que cuando Judá conozca a Yeshua, lo mirarán a él. Dice Yahweh, mirarán a mí, a quien traspasaron. Oiga, ¿quién iba a traspasar al Eterno si el Eterno es luz? Y el Eterno, ¿cómo así que al que traspasaron? Porque ya sabemos que el traspasado es Yeshua, pero Yeshua es Yahweh. O sea, es que todo es perfecto. Pero si ustedes dejan las dos casas, si ustedes se meten, peor todavía, con la historia de las leyes noágidas. Ah, no, para ustedes son las leyes noágidas. Para ustedes no es la Torá, pero curiosamente, los líderes que enseñan leyes noágidas eran cristianos que hoy para ellos sí es la Torá, pero para el resto de gentiles son las leyes noágidas. Las leyes noágidas que ni existen en la escritura. Si ustedes preguntan dónde está en la escritura, eso no existe, eso se lo inventaron. Y con eso están desviando el camino de la gente. Mire, esto es serio. Yo creo que nosotros no podemos ver esto simplemente como un grupito que se está uniendo aquí a hacer impacto, digamos, entre las ovejas. No, estamos en los últimos tiempos. Y si nosotros atendemos a falsas enseñanzas, nos vamos a desviar, y este no es el momento de desviarnos porque ya no tenemos más tiempo de recomponer el camino. El camino está aquí en las escrituras. Yo siempre le recomiendo a la gente, pregúntenle al maestro, al que le esté enseñando, muéstreme dónde dice en la escritura lo que usted me está diciendo. No se dejen llevar por historias que no aparecen. No crean sin mirar. Mire, a todo el que habla de las leyes noágidas, cuando le preguntan dónde dice en la escritura, la respuesta es inmediata. Se la dicen bien serios y con una cara así bien puesta. Le dicen en la Parashá Noah. Ahí están las 7 leyes las 7 leyes de Noah. Y la gente es tan inocente y no conoce las escrituras y no busca cómo los debería. Y a mí me escriben diciendo, ay, pero si las leyes noágidas están en la Parashá Noah. Y yo le digo, bueno, abra su Biblia y muéstrame a dónde están. No, ¿por qué creen que si les dicen, no, ahí está en la escritura? Por ahí está en la escritura. Y con eso se van felices. Mire, esta es hora de asegurarnos el camino de salvación. No podemos dejar que nos saquen del camino, porque el mundo nos está mostrando hoy que estamos en los tiempos finales. Esto no es un juego.
Ustedes están viendo el mundo paralizado, ustedes están viendo el nuevo orden mundial encima, que es el sistema de la bestia. Ustedes están viendo la propuesta de una religión mundial que nos va a venir a perseguir. Si usted no está firme, usted va a caer. Y pastores, este es el momento. Este es el momento de escuchar, de ver que la nube se está moviendo, que el Eterno está recogiendo a Israel para guardarlo. Así que vuelvo a insistir, esos puntos de Had, nosotros no nos los inventamos, es lo que dice la Escritura. Y ahí es de donde nosotros no nos podemos mover ni a derecha ni a izquierda. Siempre lean y apliquen Deuteronomio 4:2. Nadie puede añadir y nadie puede quitar a lo que dice la Escritura. Si usted añade o usted quita, usted está en pecado, así literalmente, porque pecado es ir contra la Torá. Así que eso es Torá, y si usted le añade y si usted le quita, usted simplemente está en pecado. Es hora de volver a la Escritura, y es lo que nosotros hemos querido plantear a través del movimiento Ejad. El Ejad del Eterno, el Ejad en su palabra. Así es, de hecho, adelante, amado. Sí. Pastor David, qué pena que rompa el ciclo que se está No, llevando a cada orden, pero yo quiero pegarme de este anuncio importante que se le envía a pastores y ministros de parte de Ejad, y que toma vocería Liliana Hunter en este momento para hacerle ese llamado. Una de las características que nos debe identificar como que estamos viniendo de parte del Padre a ayudarle a usted a conocer estas verdades que se perdieron con el tiempo. Cuando hablaba Eliud, utilizaba la frase con el pasar del tiempo. Eso se perdió con el pasar del tiempo, y hoy estamos en un tiempo donde usted cree que está bien ubicado, amado pastor, ministro, líder que nos escucha. Una de las características que tenemos en Ejad, y que debe ser como que la prueba de que realmente son las raíces hebreas que el Ruach HaKodesh está trayendo, es que te vamos a recibir y a enseñar con amor y con misericordia. Una característica importante, porque hay movimientos mucho más antiguos que obedecen a los conceptos de la Torá, pero no tienen amor y misericordia para recibir al que venimos todos contaminados. Yo llegué súper contaminado con la Navidad, con San Valentín, y yo hacía todo lo que me enseñaron como pastor cristiano moderno. Yo lo hacía y yo no sabía que eso era pagano. Pero hay dos tipos de personas: el que te mocha la cabeza porque vienes súper contaminado del paganismo, o los que hemos hecho una transición en el amor y la misericordia del Padre y sabemos de dónde vienes y con qué información vienes, y te la vamos a compartir de manera buena y sana. ¿Por qué? Porque esto se perdió con el pasar del tiempo. Por eso utilizamos tanto la palabra techubá, retorno. Nosotros sabemos que es un retorno el que el Padre está haciendo, y basado en eso, créame, amado hermano, que la programación para enseñarle a sustentar con las Escrituras, como dice Liliana Hunter, como lo hacemos Pastor David, Eliud y todos los que estamos desarrollando programas en la internet, desde Argentina hasta Canadá, porque gracias a Dios muchos ministros y pastores se han unido al movimiento de Had. Amados, material es lo que tenemos para que usted pueda nivelar el conocimiento que usted debería tener hoy, pero que se perdió con el pasar del tiempo. Nosotros hemos venido de parte del Padre en esta unidad, trayéndole con amor y misericordia lo que se perdió en el transcurso del tiempo, la verdad de la Torá, la verdad de la palabra, y manteniendo en alto el sacrificio precioso de nuestro Mesías Yeshua. Con esto me despido, amados pastores, y que el Eterno les bendiga grande y poderosamente. Shalom. Amén, amado.
Y precisamente, bueno, todavía a lo mejor hay un detallito más, pero este tiempo, amados, lo platicamos, ayer estábamos en una reunión de HAV y lo platicamos y dijimos, es que tenemos que hablar esto, que quede muy claro porque sabemos, como decía la hermana Eliana, y todos sabemos, esto se está acabando, esto ya se está acabando, o sea, esas historias que veíamos, esas películas que veíamos apocalípticas, o sea, sales a la calle y lo ves, o sea, lo estás viendo. Esto ya es el llamado del Eterno diciendo, vengan pueblo, acérquese, vengan, está recogiendo, pero no para que seamos nosotros. Pastor, yo te hablo muy claro, el HAD no es una alianza de pastores, el HAD no es un movimiento en el cual solamente vamos a hacer algo, no, es el llamado de Elohim a ti para que entiendas que eres su pueblo, que necesitas unidad, que necesitas ser humilde, que necesitas amor, que necesitas bajar para que Él crezca y que juntos desde nuestra ciudad, desde nuestro país, desde nuestras trincheras, digamos y extendamos el nombre de Adonai y que en este tiempo tan difícil podamos ser luz en medio de las tinieblas. De eso se trata Ejab. Ejab, la primera vez que aparece en la Biblia es en el primer día y fue el día Ejab. ¿Para qué es Ejab? Para hacer luz. Y precisamente en Juan 17, Yeshua está haciendo la oración que dicen la oración de Yeshua, de que es, Padre, que todo el mundo vea, que seas glorificado, que la gente entienda cuál es la vida eterna, que la vida eterna es que te conozcan a ti y a quien enviaste. Padre, que sean apartados. No te pido que los saques, sino que los guardes, que te ruego por los que son míos, te ruego por los que tú me has dado, te ruego para que sean uno, para que te conozcan. Esa es la oración. Y es la oración del fin del mundo. Es la oración la cual el mundo tiene que conocer a Yeshua hoy. Y no lo va a poder conocer por X o Y. Lo tiene que conocer porque juntos estamos predicando de Yeshua. Aquí Ejab hablábamos y es algo que quiero comentarlo. Ejab es para poner el nombre de Yeshua, nuestro Adonai, en alto. No el nombre de Liliana, de Diego, no mío, no de nadie. Ejab es para poner el nombre de Yeshua, nuestro Adonai, en alto. Porque como está escrito, todo es para Él, por Él, todo fue creado por Él y nada subsistiría si no es por Él. Nosotros no subsistimos por una AR, ni subsistimos por una denominación, subsistimos por Él, vivimos, como está escrito, por Él vivimos, para Él morimos. Y Ejab es poder llegar a ser humildes, que nosotros entendamos que no somos nada, que somos parte del plan del Eterno, y que tenemos que hacer lo que nos corresponde, pero es para llevar a la gente a Yeshua, no es para llevarlos a nosotros, a nuestra iglesia. Obviamente, como hemos dicho, hay vehículos que el Eterno ha puesto en cada país, en cada ciudad, pero ¿para qué? Para llevarlos a Él. Y esto es Ejab. Y tú, pastor, que estás escuchándome, o aún tú, hermano, o líder, o que va a llegar a escucharlo, entiende que lo que hoy está haciendo es lo que siempre se ha programado, que seamos un pueblo para que Él se glorifique. Y de eso se trata Ejab. Humillarnos, reconocer que hemos estado mal, reconocer y poder compartir de Yeshua. Entonces, antes de terminar, o bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, el pastor Diego ya se andaba despidiendo, pero bueno, si ya se despidió, ya, ok, amén. Eliud, ¿todavía tienes algo que decir? Claro, igual hermana Eliana. Entonces, de eso se trata Ejab. Pastor, es para que tú crezcas y todo el pueblo podamos ser uno, que como dice la palabra, esto se está, ahora sí que en el último tiempo, y ya quiero yo casi terminar en esto, que en el último tiempo van a estar los testigos y como sabemos, ¿quiénes son? Israel y Judá. Y nosotros como Israel no podemos testificar si estamos en contra, si estamos uno contra otro y predicando cualquier cosa. Ejab es que todos prediquemos que Yeshua es Adonai y que Él venga pronto. Eso es parte de Ejab para estos tiempos.
Bueno, yo solo quería dejar digamos, una palabra en el corazón de todas estas personas que están llegando en este momento, que están escuchando este mensaje de Had. Siempre recordemos que teníamos un velo puesto por el Eterno hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles, que ya sabemos que son los Melos Hagoyim, el levantamiento de la casa de Efraín. Y en ese momento el Eterno al final de los tiempos nos quitaría ese velo. Cuando usted como pastor o usted como oveja en cualquier congregación se dé cuenta que hay algo más, no crea que fue que el pastor no estudió lo suficiente ni que el pastor los estaba llevando por un lado equivocado. No. Yo siempre lo he dicho y lo he repetido, yo misma soy testigo porque hice todos los institutos bíblicos que yo creo que existían en la época. Yo creo que los hice todos, pero tenía puesto el velo por el Eterno. Solo el Eterno nos quitó ese velo y hoy podemos ver, y ese era el plan del Eterno. Así que pastores, anímense a explicarlo porque está sustentado en la Escritura. Vaya, susténtelo con la gente para que la gente también se dé cuenta que es hora de que sigan los pasos del pastor, que les va a decir, bueno, camine congregación, que el Eterno nos está llamando y nos está reuniendo a ser un solo pueblo, el pueblo que Él va a guardar, porque termino con esto. El Salmo nos dice muy claro, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Amén. Punto. No dice a las iglesias, ni a las naciones, ni a nada. A Israel. A Israel. Entonces, el Eterno nos está llamando pastores, llamando ovejas. Era simplemente, el Eterno nos quitó el velo y hoy podemos ver. Así que quiero dejarles ese mensaje. Y como dijo el pastor Diego, hay mucha enseñanza que les podemos ofrecer, que ustedes pueden estar en contacto con cualquiera de todos los que estamos en este movimiento. Todos son pastores que ya están formados. Yo no soy pastor, pero a todos los pastores que están formados en la palabra, en la escritura, hoy sin el velo, hay muchos recursos. Pidamos este recurso. Bienvenido todo el que quiere ver las mismas escrituras, no nuevas, no por allá raras, la misma escritura, pero sin el velo ya del Eterno. Así que ese es el mensaje que yo quiero dejarles, porque es muy importante entenderlo para uno sentirse seguro y seguir adelante. Las dos casas de Israel es el tema en las escrituras, sin duda alguna. Y como digo yo siempre, yo reto al que me muestre en las escrituras que el plan es con judíos y gentiles. Yo hago el desafío, porque de verdad que son las dos casas de Israel, de Génesis, Apocalipsis, punto. De Génesis, Apocalipsis, Yeshua es uno con el Eterno, salió del Eterno, hace su labor y vuelve al Eterno. El Espíritu Santo es el que nos revela todo esto, no lo podemos sacar del contexto. Así que volvamos a la escritura, que hoy no tenemos el velo sobre los ojos. Shalom, shalom para todos. Amén. Bueno, habiendo escuchado lo que dice el pastor Diego, la hermana Liliana y el pastor David, hablando con una invitación muy enfática, positiva, para que usted se una, no como que se una a Ejad por el hecho de unirse, sino que tenga el mismo corazón. A mí me gustaría hablarle a todos ustedes que puedan estar escuchando esto con un rechazo y que pueden estar diciendo, ¿sabes qué? Estos están locos o quieren nada más estar agarrando para ellos o quieren sobresalir o lo que sea. O que cuando usted nos escucha, comparte lo que hablamos, pero cree que esto no es para usted o piensa que estamos desviando a las ovejas, que somos falsarios, somos mentirosos o todas estas cosas, lo cual entiendo, es válido. Todos nosotros hemos pasado por esa posición donde también en algún momento tenemos que averiguar todo. Me gustaría decirle la escritura. 3 escrituras quiero mencionarle. Número 1, Deuteronomio capítulo 13, dice la escritura que cuando se levantara delante del pueblo de Israel profetas, soñadores de sueños o personas que hicieran milagros y señales y todas esas señales se cumplieran,
pero te aconsejara al mismo tiempo que te muestra todas esas señales, rebelión en contra de Elohim, es decir, que vayas en contra de sus preceptos, vayas en contra de su Torah, ese es un profeta falso. Entonces, y no debes escucharlo porque Adonai tu Elohim te está probando para ver lo que hay en tu corazón, a ver si eres capaz de, a pesar de lo que tienes enfrente, tú de todas formas apegarte al mandamiento. O sea, eso es poderoso porque Elohim te está diciendo, yo permito que lleguen personas falsas a predicarte a ti con el propósito de ver si tú estás pulido. La palabra dice también, dentro de ese mismo tema, que la escritura es útil para que el siervo de Adonai sea perfecto, enteramente preparado para toda la obra. Y dice, procura con diligencia presentarte delante de Elohim como aprobado. No puedes ser aprobado si nunca pasas una prueba. Entonces, si Adonai te está probando al ponerte enfrente personas que te pueden decir mentiras, pero enseñarte señales y te dejas llevar por las señales, amado, tú estás mostrando que no has entendido que la muestra de un verdadero profeta, un verdadero siervo de Adonai, no está en tanto milagro, señal o cosas que el mundo hace. No que no se deban hacer, otra vez, el enemigo utiliza las cosas y las tuerce. No que no deben hacerse, pero que la muestra de un verdadero siervo o una verdadera sierva de Adonai está en el apego a la escritura. Y si te llevan a la escritura, entonces te va a llevar a la otra cosa que quiero mencionarte. Dice la palabra que un día, esto es Jeremías 17:9, un día llegarían las personas de todo el mundo y dirían, mentiras heredaron nuestros padres, heredaron lo absurdo, heredaron lo que no sirve para nada y empezarán a pedir la verdad. Y eso es lo que te ha estado pasando a ti. Porque cuando empezaste a decir, ¿sabes qué? Es que esto no tiene sentido. O como dijo el pastor Diego, que a mí me pasó también, llegamos a este caminar de guardar la Torah con una hambre de aprender, pero el problema es que venimos viciados. Venimos llenos de todas las mentiras heredadas que hemos pensado, que creemos que el mundo es de una forma cuando realmente es de otra. Entonces te tienes que ir desintoxicando, te tienes que ir quitando todas esas cosas y las tendrás que quitártelas a lo largo del tiempo. No es de un día para otro, no te puedes sentar a ver 20 videos en 2 días y decir, ya estoy libre. No, te va a llevar años porque todos los días te darás cuenta que hay algo en ti que a lo mejor está viendo el mundo de una forma que no deberías verlo. Y no hay miedo en ello. Esto es lo que quiero hablar con usted, pastor o líder que me puede estar escuchando, que puede sentir un rechazo. Escuche, no tenga miedo a estar equivocado. Porque ese es el problema. Tenemos miedo a dar la cara reconociendo que nos equivocamos. Pero dijo mi hermana Liviana, estuvimos con un velo. Gloria a Adonai que nos quitó el velo. Y si usted no sabe cuándo se lo quitaron hace como 10 años atrás, porque el castigo de la casa de Israel se acabó en el 2009. Apenas. Y si quiere saber por qué le digo eso, por favor, mire las enseñanzas que le dejamos acá. Tómese el tiempo. Porque esto no es un, entre comillas, movimiento que haya sido hace 50 años, ni siquiera hace 20. Esto es un despertar de toda la casa de Israel en todo el mundo en los últimos años, porque era profético, porque Adonai estableció que la casa de Israel se iría a las naciones por 390 años y se multiplicó por 7 años, por 7 veces, 2730 años más, desde el año 722 antes de Cristo hasta el 2009 de la era donde tú vives. Literalmente tú estás viviendo un tiempo profético. Tú eres la casa de Israel, tú eres esos huesos secos que Ezequiel estaba viendo de despertar. Eso eres y por eso sientes lo que sientes, no lo rechaces, porque el problema con esto me lleva a la última cita que te voy a decir, es lo que dice la palabra en Juan capítulo 8:31. Dice, y Yeshua le habló a los que habían creído en él y les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y la cuestión aquí es que le habló a gente que ya había creído en él. Tú podrás haber creído lo que te decimos, pero cuando te dicen algo que no te gusta, entonces saltas como saltaron ellos y dices, hey, espérame. O sea, nos dices que nosotros necesitamos ser libres, pero si nosotros estamos en la libertad, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que necesitamos ser libres? Y les dice, porque son esclavos. Porque son esclavos desde el pecado, porque el pecado es transgresión de la Torah. Ustedes están transgrediendo la Torah. Y los judíos, que eran los que estaban oyendo, le decían, nosotros no transgredimos la Torah como los gentiles. Y dijo, sí, porque dice Deuteronomio, como dijo mi hermana Liliana, que todo aquel que le agrega a la Torah está pecando. Entonces los judíos agregaron a la Torah.
Y todo aquel que le quita la Torá está pecando. Entonces los cristianos le quitábamos a la Torá, le estábamos pecando también. Todo aquel que entonces peca es esclavo del pecado, y el que es esclavo no es hijo y no permanece para siempre, pero si el hijo te liberta serás verdaderamente libre. Y dijeron, pues nosotros somos hijos de Abraham. Y dijo, mentirosos, si fueran hijos de Abraham harían las obras de Abraham. Las obras de Abraham es guardar los mandamientos, los estatutos y los preceptos. Y si no lo haces, entonces no eres hijo de Abraham, eres un hijo del diablo. Porque el diablo es mentiroso y homicida desde el principio. Cuando habla mentiras, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero hermano, nosotros estamos despertando de las mentiras. Ya no sigamos como el hijo pródigo entre los marranos. Si el hijo pródigo estaba entre los cerdos, ahí le cayó el 20, ahí hizo teshuvá, o más bien ahí empezó la teshuvá, porque ahí empezó su arrepentimiento, pero solo hasta que se levantó y se regresó, mostró que estaba verdaderamente arrepentido. Y es lo que Adonai espera de ti. No que reconozcas y digas, wow, yo creo que sí, están bien lo que están predicando, yo, está bien, yo comparto, pero no voy a hablar nada todavía porque, no, ¿qué me van a decir en mi organización? Me van a desacreditar, me van a quitar el pastorado, que te quiten lo que sea, mi hermano. La verdad, con todo respeto, mejor que te lo quiten a que sigas atado a ello, porque mientras sigas atado y sigas ahí, entonces tú no has sido un hebreo, tú no has cruzado de la muerte a la vida, tú sigues con miedo. Y todo aquel que tiene miedo, entonces esa persona no tiene Elohim, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Necesitas dar el paso, necesitas avanzar, no te puedes quedar allí. Y si tienes un tipo de reserva, pensando que lo que estamos haciendo no es correcto, etcétera, 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 déjame decirte la última cita. Cuando los judíos líderes estaban viendo qué iban a hacer con los apóstoles que predicaban sobre Yeshua, uno de ellos, el más importante, llamado Gamaliel, que no creía en Yeshua, el maestro de Pablo, les dijo, a ver, muchachos, espérense. Y eso me impresiona por el hecho de que no sabemos cómo es que saben eso. O sea, esa conversación fue privada entre ellos. Y Lucas te dice, esto fue lo que platicaron. O sea, eso es tremendo. O Pablo estaba entre ellos, o el Ruach se los reveló, pero dice, entendamos esto. Dejemos que trabajen. Déjenlos, si estos de Had, o estos apóstoles, porque ellos estaban en el Had, si estos están haciendo algo que no es de Adonai, se van a disipar tarde o temprano. Ya se han levantado, y dice datos, dice, se han levantado otros antes, han hecho esto, a esto, y se murió su líder, se murieron todos, se dispersaron. Pero si lo que ellos están haciendo es de Adonai, entonces no se quieren encontrar ustedes mismos a pelear contra... No dijo esto, pero lo decimos en México, no te quieres poner contra Sansón a las patadas, no quieres ponerte contra Elohim y enfrentarte con algo que él estableció. Lo que es de él permanece. Amados, si Adonai te está llamando, no necesariamente a ser del ministerio Ejad, pero a hacer un Ejad verdaderamente con los que predicamos su palabra y con el que tenemos este temor de él, de querer llevar el mensaje, entonces no sigas con esa reserva. Da el paso, ten fe, levántate y ten valor, porque mucha gente está despertando. No te quieres encontrar del lado equivocado de la historia, no te quieres encontrar en contra de Elohim, nada más deteniendo su obra, tal vez no activamente, pero tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. A lo mejor no dices nada, pero no te has movido y deberías hacer algo. La verdad, Adonai te está hablando. Es lo que yo quería mencionar. Así es, amados. Es el tiempo. Sabemos que es el tiempo y por eso el Eterno nos está llamando y está llamando a todo su pueblo. Está llamando a todos aquellos que somos sus hijos, porque esto, amados, es el último llamado. En serio, si tú no lo ves es porque no estás viendo las noticias o no estás viendo qué está pasando en el mundo. En serio, esto es del Eterno. Y no es para asustarnos, más bien para decir, ¡qué padre, qué emocionante! Estamos en lo último, el Eterno ya va a llamar a su pueblo, Él ya va a juntar a las dos ramas, porque alguien dice, ¿y cuándo se van a juntar con los judíos? Pues el Eterno lo va a hacer, dice que Él lo va a hacer, pero nosotros tenemos que estar en el lugar, en el momento adecuado para que Él lo haga. Y Ejad sabemos que está en el corazón del Eterno, créenos, amado. No queremos que nadie aquí se levante el cuello. No queremos regresar a lo antiguo, al regresar al querer uno tener la fama. Ya es el tiempo de que juntos, aún con miedo, aún con temores, aún tú en tu asociación, todo lo que esté sucediendo en ti, que tienes miedo de qué va a pasar con la gente, qué va a pasar si tú empiezas a predicar esto,
Lo hablamos específicamente a los pastores y líderes, por eso este video de Had es para que sepan que no están solos, que primeramente Elohim está contigo, pero habemos otros locos como tú, que tú pensaste que estabas solo y que eras el único, habemos más, que creemos sí en un Yeshua, que es Adonai, sí creemos en el poder del Ruach HaKodesh, sí creemos en lo que está escrito, no estamos judaizándonos. Estamos entendiendo cuál es nuestra parte en la palabra, no tratando de ser antisionites o antisemitas, nada que ver con eso, entendiendo que somos los hijos que regresamos a la casa del Padre, en Teshuvá, en humildad, entendiendo eso y que juntos estamos proclamando el nombre de Yeshua. Así que, amados, los invitamos. Si tú tienes más dudas, si quieres ser parte o dices, sí, me cuadra, yo cómo le hago, escríbenos a la página de Ehad, por ahí debe estar en Facebook, búscalo como Ehad. Ya, de hecho, creo que si buscas Ehad, es lo primero que aparece, entonces búscalo como Ehad, ahí vamos a estar. Y pues, amados, los amamos. Creo que este tiempo espero que se haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a tener el congreso. Este congreso es un tiempo de hablar, de compartir, de estar juntos el 14, 15 y 16 de agosto. Vamos a empezar en un Kabbalat Shabbat, vamos a empezar celebrando Shabbat juntos y de ahí 2 días de enseñanza, de adoración, de crecimiento juntos. Así que, amados, te esperamos y que tú sepas que somos uno para que todo el mundo conozca de Yeshua. Pues bueno, nos despedimos. Qué gusto estar aquí juntos. Es una bendición, la verdad. Me gozo siempre platicar con ustedes y nos vemos la próxima semana para otra transmisión de Shalom Ehad. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Shalom, shalom. Desde el principio tú estás. Todas las cosas fueron creadas en ti. Eres quien llena todo, nada existiría sin ti. Sobre las nubes estás.